andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza una vez más El Andén, este programa de jóvenes para jóvenes, cada vez menos jóvenes, pero siempre hablando de política, de lo que pasa en Colombia y el mundo. Soy Camila Carvajal, es un gusto estar con ustedes. Recuerden que pueden sumarse a la conversación de esta noche usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Se está acabando la semana y se está acabando enero. ¿Qué mes? El primero del año y pasó de todo. La captura de Maduro, la operación de Estados Unidos en Venezuela, la muerte de Jason Jiménez, el accidente aéreo de apenas esta semana, el segundo del año, el que se registró en la región del Catatumbo con 15 personas muertas. A eso hay que sumarle también la situación de María Corina Machado, lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Donald Trump y, claro, nuestra propia realidad. Cada día más cerca de la primera jornada electoral de este año en Colombia, la elección de Congreso, de los próximos parlamentarios, que tiene muy encendida la política en Colombia, pero también será el momento de las famosas consultas, esas que van a hacerse para elegir a los futuros candidatos presidenciales. Así que ha sido una semana muy intensa en materia política, pero también en materia diplomática. El presidente Gustavo Petro estuvo en Panamá, el escenario donde cara a cara se encontró con quien se ha convertido en su nuevo blanco, en el hombre de la pelea del momento. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es que Colombia y Ecuador esta semana que está por comenzar tendrán nuevos aranceles de lado y lado en una guerra arancelaria en la que se metieron los dos países por cuenta de la situación de orden público y de seguridad en la frontera que comparten. Ese escenario sirvió también de preparación para el que será el viaje de la semana. El presidente Gustavo Petro estará en Estados Unidos, un país al que vuelve de visita, con un permiso temporal porque recuerden, no tiene visa y está en la lista Clinton. Pese a eso, fue invitado por el propio Donald Trump a la Casa Blanca y se reunirán el martes, cuando el calendario marque 3 de febrero. El invitado a la Casa Blanca será el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Para algunos, una señal de que así se resuelve la que ha sido una insistente pelea, una crisis diplomática con el socio más importante de nuestro país. Para otros, no es más que un acercamiento de Trump para negociar lo que quiere de Colombia, o una posibilidad de que el presidente colombiano pueda negociar con Donald Trump. Un escenario que poco habíamos anticipado, que poco se veía hace unos meses cuando el tono de discusión con Estados Unidos seguía subiendo y mucho menos cuando capturaron a Nicolás Maduro, que el tono parecía salido de control. A propósito del presidente Petro, fue también esta semana de sus discursos difíciles de entender y muy polémicos. Uno en la entrega y en la presentación del que será el futuro del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, y uno más en el anuncio del pago de salario a los médicos internos. El presidente Petro en los dos discursos habló poco más de 5 horas y ustedes lo han escuchado, lo han visto por todas las redes sociales. Habló de lo divino y de lo humano. Habló de cuando lo operaron porque tenía cáncer en Cuba. Habló de la posibilidad, dice él, que hoy no la tiene, de tomarse un whiskycito. Habló de su familia, de su hija Antonella, de su esposa o exesposa Verónica Alcocer. Habló de cómo le va en la cama. Habló de las relaciones diplomáticas, habló de lo que pasó con la reforma a la salud y con Laura Sarabia, asegurando que se metió y mandó hojas de vida para superintendentes de salud, diciendo que eran enviadas por el presidente cuando él no los había recomendado. Habló de la vida sexual de Jesucristo o de Jesús, porque dijo que no le dijese a Jesucristo, y ahí se mete la Iglesia Católica a propósito de lo que dice la teología, porque es que el presidente dijo que Jesús había tenido relaciones íntimas con María Magdalena y había muerto rodeado de mujeres, rodeado de su harén. Todo eso ha sacudido a Colombia esta semana, una semana también de emergencias. Ya les hablaba de la del Catatumbo, pero también de la de Medellín, la eterna primavera que vivió en 44 minutos un aguacero en el que cayó la cantidad de agua que cae en un mes.
por eso vimos las imágenes que vimos esta semana. Y también fue esta la semana en la que los colombianos brillaron en el mundo. Mientras aquí estamos para hablar de política y de lo que pasa en Colombia, un colombiano está protagonista entre los equipos que este fin de semana disputan el Super Bowl. Pero también estará Bad Bunny como artista invitado, el que acabó de pasar por Colombia. Y otro que llega, escogido para acompañar ese show, es otro colombiano, el señor J Balvin. Así que Colombia también está presente en esos eventos internacionales. Mejor dicho, bienvenidos a un programa en el que hablaremos de salud, de política, de Colombia y de Estados Unidos. Una primera pausa y en segundos, el primero de los invitados, para que, así como contamos los problemas del sistema de salud, destaquemos las buenas noticias. La de hoy: hay salario para los internos, esos muchachos que están a punto de ser médicos generales en Colombia. Una pausa, ya regresamos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, continuamos aquí en el andén. Gracias por estar con nosotros y lo prometido, vamos a arrancar con uno de los temas más importantes para los jóvenes esta semana. Mucho hemos hablado de la crisis en el sistema de salud, pero también hemos hablado del trabajo de médicos, enfermeras, personal de la salud, esos que, como les he dicho tantas veces, son los héroes de la pandemia. ¿Se acuerdan? Los que aplaudíamos desde la casa, producto de salvar vidas. Pues bien, son los mismos que ahora están trabajando en medio de esta crisis del sistema de salud. Y para ellos, en especial para esos muchachos, esos jóvenes médicos del país, esta semana se produjo una noticia muy importante. Finalmente, el Ministerio de Salud empezó a pagar, a girar la plata con la que los internos de medicina van a recibir un salario. Yo se los voy a decir de la manera más simple posible, pero ya les presento un invitado. El residente es aquel que está a punto de graduarse y que tiene que ir a trabajar al hospital, pero como no ha recibido el título, pues hasta ahora iban a trabajar gratis. Eso se acabó. Ya a los residentes les van a pagar, a los internos de medicina les van a pagar, y es la noticia de la que hablaremos esta noche. Por eso, para que nos explique esto qué significa, quiénes son los internos, quiénes son los residentes, cuánta platica les va a llegar a estos muchachos, a estos médicos en el país, es un gusto para mí saludar a Juan Nicolás Durán. Es vicepresidente de ANIR, la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Doctor Durán, buenas noches, bienvenido al Andén en Blue Radio. Hola, muy buenas noches, Camila. Un gusto estar aquí en este espacio. No, señor, el gusto es nuestro, Juan Nicolás. Esta es la noticia quizá más importante esta semana para los jóvenes estudiantes de medicina, para los médicos en el país. Empecemos con lo que para ustedes debe ser muy normal, pero para nosotros todavía nos cuesta diferenciarlo quienes no estudiamos esa carrera tan especial que es medicina. ¿Quién es un interno y quién es un residente hoy en el sistema de salud? Correcto, una pequeña precisión. Señor. El interno es aquel que se encuentra en su último año de la formación para poder obtener el título de médico general. Eso es un interno. Okay. El residente es un médico titulado con registro profesional, algunas veces con años de experiencia encima, que está haciendo un posgrado médico quirúrgico. Es decir, va a terminar una especialidad médica y posteriormente va a ser un médico especialista en Colombia. Ok, dicho eso, ¿por qué hasta ahora se viene a reconocer el trabajo de los internos y se anuncia el salario? ¿Cómo reciben ustedes esa noticia? Bueno, Camila, ha sido un proceso bastante largo, digamos, desde más o menos la década de los 80 en Colombia. Por la formación médica se empezó a reconocer de manera económica el trabajo que desarrollaban en las clínicas y en los hospitales los internos, ya que pues se pretende que sea un año únicamente de práctica. Sí, se supone que los 5 años iniciales se recibe toda la teoría y que en este último año únicamente sea
desarrollar habilidades y destrezas en relación a la práctica de la medicina. Y se desarrollaba un papel muy importante en estas clínicas y en estos hospitales, al punto en el que las mismas clínicas, los mismos hospitales eran quienes reconocían económicamente esa labor. Hoy, en la reforma laboral y lo que tú estás comentando, lo que ocurre es que el sistema de salud, a través de la inclusión de este artículo en la reforma laboral, a través de LADRES, va a haber un reconocimiento económico, un apoyo económico para que los internos tengan un salario mínimo a partir de este momento. Claro, que será un salario mínimo tal cual lo ha explicado el presidente Juan Nicolás. Dicho que es un salario mínimo, que es para todos los internos del país, ¿cómo garantizar que esto no se convierta en una carga para el sistema? Y le explico mi pregunta. En estos días de crisis financiera, en la que tanto se ha hablado de que a los médicos no les pagan, de que los hospitales no tienen plata, ¿cómo van a garantizar que la plata sí llegue a los internos y que no sea una deuda más que se empiece a acumular de parte del gobierno con clínicas y hospitales? Esto es un artículo que quedó aprobado en la reforma laboral, que hoy es ley. O sea, ya no es reforma laboral, es ley que modifica el Código del Trabajo. Entonces, eso ya es un derecho adquirido, un derecho como todos los que existen en la legislación colombiana. Ahora, no existe una garantía de que eventualmente en el futuro haya algún tipo de incumplimiento en el pago por insostenibilidad del sistema de salud, como le está pasando, por ejemplo, a las clínicas y a los hospitales. Sí. Eso va de la mano en que nosotros como médicos en nuestra formación reconozcamos la importancia de que el sistema de salud goce de buena salud, para que este tipo de cosas como el reconocimiento económico que se les va a empezar a hacer a los internos, pues se garantice desde las políticas y desde el gobierno que esté de turno. O sea, esto es independiente del gobierno que esté, del presidente que se haya nombrado, sino que es un derecho adquirido y que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad, y como médicos, de que el sistema de salud funcione correctamente y que se nos pueda garantizar ese reconocimiento económico. Sí, Juan Nicolás, ¿cuántos internos hay hoy en Colombia? Son alrededor de 6.800, cerca de 7.000 internos médicos en el país. ¿Y cómo está haciendo el trabajo para los internos? ¿Cómo están las condiciones? Muchas clínicas y hospitales incluso están despidiendo el personal de la salud en medio de la crisis. ¿Cuál es el panorama para los internos a propósito de esta noticia del sueldo que comienzan a recibir este mes de enero? Sí. Como te comentaba al principio, las clínicas y los hospitales históricamente hasta el día de hoy habían hecho reconocimientos económicos o pagos en especie por la labor que hacíamos los internos. Es decir, algunas clínicas decían: nosotros les ofrecemos el desayuno, el almuerzo y la comida, o nosotros le vamos a girar a una cuenta bancaria un auxilio del transporte, que es la mitad de un salario mínimo, etcétera. Hoy, con la reforma laboral, ahora el ADRES va a girar un salario mínimo a los internos. Ahora, este pago es, está aunado o es obligatorio que estén matriculados en una universidad. Es decir, todos los estudiantes de medicina del país que quieran y que pasen a último año y quieran acceder a este reconocimiento económico, es trabajo de las universidades presentar los papeles, la documentación que exige el ADRES, para que les puedan hacer ese reconocimiento económico. Entonces, depende de las familias y de los mismos médicos o estudiantes de medicina que tengan todo al día, que hayan pagado su matrícula, que cumplan todos los requisitos y la documentación que piden las universidades, para que éstas puedan hacer el trámite frente al ADRES y les puedan dar ese reconocimiento económico.
Pues eso es lo que pretendemos al final con esta conversación, contarle al país que los internos, esos muchachos que están a punto de recibir su título de doctor, que están en ese año de práctica en los hospitales y clínicas del país, tendrán derecho, como bien lo merecen, a un salario mínimo. Escucharon ustedes esta noche a Juan Nicolás Durán, el vicepresidente de ANIR. Recuerden, Asociación Nacional de Internos y Residentes. Doctor Durán, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Blue Radio. A usted, Camila, y a todo el equipo de Blue Radio. Muchas gracias. Una pausa en 30 segundos, el debate de esta noche. En minutos hablaremos de la cumbre de la semana, la reunión, el esperado cara a cara de Donald Trump con el presidente Petro. Ya regresamos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Llegó el momento del debate. Gracias por seguir con nosotros. Después de esta nueva pausa, les decía hace un momento que la discusión de hoy gira alrededor de la agenda de la semana. Prepárese porque la que comienza es la semana de una reunión que hace unas semanas parecía inimaginable. Es el cara a cara, lo que va a pasar en Washington, en la Casa Blanca. Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, irá a Washington. Lo hará pese a ser un presidente en la lista Clinton y no tener visa. Le fue otorgado un permiso para viajar a ese país de lunes a viernes, de 1 a 5 de febrero, y la cita en la Casa Blanca es el próximo 3 de febrero. La cita es con Donald Trump y a ese acuerdo, a esa conversación, a esa reunión, pues llegaron después de tener una llamada luego de la captura de Nicolás Maduro, que por cierto esta semana cumple también un mes desde la operación de Estados Unidos y Trump en Venezuela. Y entonces, ¿qué va a pasar con Colombia? La reunión ya se dio, la llamada ya se dio. ¿Y qué sigue? ¿Será acaso que encontrarse en Washington va a servir para normalizar las relaciones diplomáticas entre el principal socio militar, político y comercial de Colombia? ¿Será que con este encuentro en la Casa Blanca se acaban las diferencias entre dos presidentes al final, con posturas políticas opuestas, pero muy parecidos en la forma de hacer la política? ¿Será que sale bien la reunión? ¿Será que los temas que le preocupan al presidente Petro son los mismos que va a priorizar el presidente Donald Trump? De eso vamos a hablar esta noche, a ver si intentamos adivinar para dónde van las relaciones diplomáticas de Colombia con Estados Unidos. Por eso, sin más espera, voy a saludar, a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Empecemos por la derecha. Don Felipe Arrieta, lo recuperé, asesor político que está con nosotros en el andén. Felipe, bienvenido, buenas noches. Camila, buenas noches, tanto tiempo sin venir por acá, sí, muy señor. Contento. Muchas gracias por la invitación, un saludo por supuesto a la audiencia y a mis compañeros de panel, a Sebastián y Nicolás, un gusto estar acá otra vez. Tengo dos invitados esta noche, así que saludo a Juan Sebastián Rodríguez, él es consultor político. Juan Sebastián, bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, María Camila, feliz de regresar acá al andén y compartir panel. Un saludo muy especial a todos los que hasta ahora se suben al andén de Blue Radio. Bueno, y aquí tendremos también contrapesos, lo sé, hay posturas distintas y de eso se trata. El señor Nicolás Romero Rabe está con nosotros, él es politólogo, cara que ustedes ya conocen. Hola Nicolás, bienvenido. Hola Camila, ¿qué tal? Un gusto montarme nuevamente al andén de Blue Radio para hablar de una cumbre que sin duda marcará un precedente en las relaciones diplomáticas de Colombia con Estados Unidos y con el mundo, por supuesto. Empecemos por ahí, ya que usted entró en materia, entonces arranco con usted, Nicolás. ¿Será que esta reunión marca el fin de las diferencias diplomáticas Colombia y Estados Unidos? ¿Usted qué cree? Camila, esta reunión se da en el marco de una relación tensa, como usted lo mencionaba anteriormente, una relación que ha escalado de manera significativa a lo largo del año pasado, condujo obviamente a una situación en donde hubo una ruptura diplomática, en donde se introdujo a Gustavo Petro dentro de la lista Clinton, en donde el presidente Trump no hacía sino decir que Colombia tenía fábricas por doquier de cocaína y que el presidente de nuestra nación era uno de los principales líderes de ese cartel de droga. Todo esto
esto tiene un desenlace y es la captura de Maduro, en donde Washington ingresa a Caracas, se lo toma, lo secuestra, se lo lleva a Estados Unidos y en medio de esta sacudida internacional plantea la posibilidad de que el siguiente en la lista sea Gustavo Petro, ante un escenario inimaginado para uno de los principales aliados de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Resulta bastante importante aclarar que se genera una llamada entre Petro y Trump, que fue una filigrana política por parte de la Cancillería. Esto tiene una trascendencia de tiempo atrás. La Cancillería viene haciendo esfuerzos sobrehumanos en Washington para lograr este acercamiento, y quiero dejar una claridad. Esta llamada se genera en el contexto en donde existe un Estado, un hegemón autoritario, una deriva autoritaria en el mundo, no solamente con intereses en Groenlandia, en Venezuela, en Canadá, en Cuba. Digamos, ese es el contexto, sí. Un Trump en donde además tiene de tajo un escenario interno con una radicalización, un esquema de seguridad antiinmigrantes que le está generando toda una tormenta política, y es bajo este contexto, este telón de fondo en donde Petro va a ir a negociar con Trump. Entonces, esta negociación no se da en el marco de una sumisión, como muchos la han planteado. Para mí, Petro decidió irse a sentar a Washington para hablar en la mesa y no estar en el menú, a propósito del discurso que da Mark Carney en Davos, en donde nos dice que existe una ruptura del orden internacional, y Petro aprovecha muy bien esa lectura para ir a plantear cuáles son las prioridades de Colombia. Esto se puso muy interesante. Felipe, voy a tener una frase textual de lo que nos acaba de decir Nicolás. ¿Petro va a ir a negociar con Trump o Trump va a recibir a Petro para obligarlo a negociar lo que quiere Estados Unidos? Aquí, ¿qué intereses priman? Porque es que el orden de los factores, a diferencia de las matemáticas, aquí sí importan. ¿Quién negocia con quién? Camila, mira, yo quisiera empezar poniendo sobre la mesa una paradoja que es muy interesante de esta cumbre. Y es que los dos países se necesitan mutuamente. Colombia porque Estados Unidos es su principal socio comercial y porque tiene una relación de dependencia económica y militar muy importante. Y Estados Unidos porque Estados Unidos en las últimas 2 décadas viene perdiendo ese rol de potencia hegemónica. Hoy está en disputa, por ejemplo, con la China, con la India. Y perder a uno de sus principales aliados en la región, que históricamente ha sido la más cercana al círculo de influencia americano, es muy riesgoso. Pero al tiempo que los dos países se necesitan, los dos presidentes les sirve la confrontación. La confrontación políticamente les es rentable a ambos. A Petro, por supuesto, porque ya hoy es uno de los líderes latinoamericanos en cuanto a su antitrumpismo, en cuanto a denunciar la política ambiental de Trump, en cuanto a denunciar la política absurda migratoria que está ejecutando, y a Trump, por otro lado, su estilo de liderazgo político tiene mucho que ver con sus bases, y para sus bases Gustavo Petro es el símbolo de la izquierda latinoamericana que estaba prácticamente derrotada tras la captura de Maduro. Entonces a los dos le conviene la confrontación. Esta paradoja, ¿en qué nos deja? Nos deja en un escenario en el que, por supuesto, Trump, que es un negociador y no lo ha demostrado en absolutamente todas sus actuaciones, va a querer imponerle a Petro una agenda, va a querer decirle, oiga, salí victorioso de esta reunión, porque para él las reuniones son encuentros, son batallas de ajedrez. Lo vimos con Zelensky, lo vemos cada vez que se reúne con algún presidente de la Unión Europea. Y al mismo tiempo Petro no puede ponerse en la posición de ir y darse la mano y decir y salir sonriendo en una rueda de prensa diciendo simplemente aquí arreglamos todo y aquí no pasó nada. Entonces, porque se han dicho de todo y en todos los tonos. Así es. Entonces, digamos, yo creo que existe una pequeña, remota posibilidad de que eso salga bien, y es si no hay rueda de prensa. Es decir, si al final la reunión, si la reunión es a puerta cerrada y los dos se sinceran, además porque el modelo de liderazgo de los dos tiene también puntos en común. Ambos están convencidos de su propia genialidad. Petro está convencido de que él es un genio, de que él es un revolucionario, y al mismo tiempo Trump está convencido de que él es el presidente más relevante en la historia de los Estados Unidos. Pero usted está muy diplomático, lo pueden contratar en la Cancillería, porque ahí, Juan Sebastián, me queda la pregunta de fondo. ¿Qué puede negociar el presidente Petro con el presidente Trump? Esto llega el martes, se abren las puertas de la Casa Blanca, entra el presidente colombiano a negociar ¿qué? El presidente Petro es bastante hábil en la agenda que va a llevar. O sea, tiene un contexto social, político y electoral en donde él no va a torcer el brazo con el presidente Trump. En ese sentido, principal discusión en el orden del día va a ser el tema del narcotráfico. Entonces, en ese sentido... ¿Antes que Venezuela? Antes que Venezuela. ¿Por qué? Porque Petro
como congresista denunció la agenda del narcotráfico y va a decir, espere que es que esto no es así como ustedes lo plantean. Él, en primera medida, va a ir como lo dijo ayer en su discurso, a defender su honra, ni siquiera el Estado colombiano. Nosotros veníamos haciendo un análisis de quienes vienen en esta agenda y es, los gobiernos son pasajeros, el Estado y los pueblos son los que permanecen y en esta relación bilateral con Estados Unidos se tiene que ver hacia dónde se va a orientar. Primer orden del día va a ser el ego de ambos, quién va a ceder. Segundo orden, tema de narcotráfico. Al no estar dentro de la ecuación Maduro, va a entrar dentro de la ecuación Gustavo Petro. Y tercer punto va a ser Venezuela. En ese sentido, Gustavo Petro va a poner la línea donde hablábamos de si no hay rueda de prensa puede salir bien. Pero claramente eso no va a suceder, María Camila. Sí, Camila, yo considero que hay que ser muy estratégicos en esta puesta en escena que va a tener el presidente Petro con Trump. Como lo decía bien Felipe, hay que aclarar que a ambos les sirve el espectáculo, el show business. Digamos que Trump nos ha demostrado cómo puede humillar a alguien en la Casa Blanca y lo hizo claramente con Zelensky, pero luego en Europa se reunieron a puerta cerrada y lograron tener una conversación muy razonable. ¿Cuáles son las líneas rojas del presidente Gustavo Petro? Ya lo ha expresado en diferentes oportunidades: migración, narcotráfico y obviamente hablar de soberanía. Pero él es que ahí pone es donde una me agenda. pierdo. Ahí me pierdo, porque si va a hablar de migración, si va a hablar de narcotráfico, si va a hablar de soberanía, las posturas con el presidente Trump están al otro lado. Y si el presidente Petro no cede y el presidente Trump tampoco, el presidente Trump no va a cambiar su política migratoria que tanto critica el presidente Petro. Por supuesto, Camila. Petro va en representación del pueblo colombiano, pero también Petro va a poner sobre la mesa que Colombia no es una pieza que puede ser intercambiable en el nuevo ajedrez político que Trump está imponiendo. Aclaremos que Trump voló el tablero, desconoce ahora a sus principales aliados, la Unión Europea, Canadá, habla de intervencionismo. Tenemos que entender que el telón de fondo no es necesariamente la captura de Maduro, que es uno de los elementos que se suman a la doctrina de seguridad nacional interpuesta por Washington y que pasó de llamarse doctrina Monroe a doctrina Donroe, en donde prácticamente se asevera que América, el continente, el hemisferio, es para los americanos. Entonces, bajo ese contexto, va Petro representando uno de los estados que es el principal aliado de los Estados Unidos en América Latina, uno de los principales receptores de ayuda humanitaria históricamente, o al menos durante los últimos 30 años. Entonces, claro que hay unas líneas rojas bajo las cuales Petro tiene que ir a negociar. No estoy seguro de que esto vaya a ser un éxito como lo plantea Felipe, pero si de algo estoy seguro es que el hecho de que Petro vaya a negociar sin ser dócil. A Trump lo conocemos mucho por ser esta clase de presidente que no le gustan estos personajes con carácter débiles. Ya vimos la humillación que le ha pegado a María Corina Machado, a Zelensky, a diferentes mandatarios que no le han plantado cara y le han hecho ver una retórica distinta a la que él quiere imponer. Y si de algo ha servido la confrontación que Petro ha tenido a lo largo de los últimos meses con Washington, es para demostrar que él tiene un liderazgo que puede ser muy cuestionado, que nos puede gustar o no, pero representa intereses no solamente nacionales de América Latina, sino de soberanía colectiva para nuestro país. Entonces, en esa medida se alía la posición que tiene Petro. No sé si vieron también Lula, hace unos días conversó con Trump, va a ir a negociar también a la Casa Blanca. Lula planteó un escenario en donde va a hablar de migración, narcotráfico, Venezuela, pero también reconfiguración del orden geopolítico mundial, como lo planteó Mark Carney en Davos, en donde ahora el gran hegemón que era Estados Unidos, que se ve en decadencia porque los mismos medios, el establecimiento estadounidense está diciendo que tras la deriva autoritaria de ICE, Estados Unidos se está convirtiendo y se está acercando a un autoritarismo casi totalitario. Entonces no podemos desconocer que ese es el telón de fondo bajo el cual se va a enmarcar esta negociación. Nicolás decía una cosa y estoy obligado a tirar una puya ahí. Trump no humilló a María Corina Machado, ella se humilló sola, digamos, eso como cuña. Ahora, hay un elemento clave y es, como dice Camila, aquí no hay nada que negociar. Al menos en el tema migratorio, Trump no ha cedido ante la enorme presión que tiene al interior de su país, no va a ceder por una reunión con Trump. Los temas logísticos de cómo se están deportando fue el tema de hace un año y sobre ese tema, dijéramos, hay acuerdo. Sobre lo único sobre lo que se puede negociar concretamente es el tema de Venezuela, porque
a mí me parece que Trump entendió que Colombia es una pieza clave para estabilizar la situación en Venezuela. Por supuesto que Trump no tiene ni idea qué es el ELN, no tiene ni idea qué es el Catatumbo, no tiene, a duras penas sabe el nombre de Colombia bien y se equivoca a veces con la universidad, pero es absolutamente claro que para estabilizar lo que está pasando en Venezuela es clave que el vecino Colombia, que además ha tenido algún grado de interlocución con el régimen, esté del lado de estabilizar la situación con el gobierno de Delcy. Pero yo quisiera, Felipe, tener la misma percepción suya. Lo que pasa es que me cuesta creer y me costaría ver que el presidente Petro llegue de ese viaje a Washington pensando en que lo que está haciendo Trump con Venezuela está bien. Apenas hace unas horas decía que Maduro no está capturado, sino secuestrado. Si lo único que hay para negociar es Venezuela, ¿será que el presidente Petro cambia de opinión? No, por supuesto que no, y Trump tampoco, digamos. La conclusión de la reunión no va a ser la liberación de Maduro ni nada que se le parezca, pero esa reunión, digamos, la razón por la cual Trump ha solicitado esa reunión y ha aceptado tenerla, a sabiendas de que es un ajedrez político bastante complicado, es porque entiende que si él cuenta con el apoyo de Colombia para poder estabilizar la situación en Venezuela, ahí va a haber, digamos, un avance importante. Y sobre todo, me parece que lo que va a plantear Petro en ese sentido es, listo, tracemos una ruta de regreso a la democracia con Venezuela y ahí puede haber algún encuentro y quién sabe terminen los dos presidentes teniendo un apretón de manos amigable y al final diciendo, bueno, sí ve que sí por va a haber Venezuela. foto. Bueno, puede ser. Está muy diplomático, Felipe. No, yo creo, Camila, que va a ser una conversación ambigua. Ninguno de los dos va a ceder. Ambos les conviene este escenario para poder dejar la mano dura. Petro se ha consolidado como el líder de Latinoamérica e incluso mundial en la defensa de los derechos humanos y de la soberanía. En ese sentido, esto es un papayazo para él y en plena época electoral. Para nadie es un secreto que asumir la bandera del antiimperialismo le creció su imagen de favorabilidad. Defender lo que está sucediendo en la frontera con la migración también le ha incrementado sus bases. De esta manera, ni el presidente Trump va a aceptar que se le diga que Maduro es un secuestrado, sino que es legítima su intervención y el presidente Petro tampoco va a ceder. Sin embargo, esta discusión lo que tiene que llevar también a las personas que están acompañando este encuentro es: al campesino del Catatumbo no le interesa saber qué está pasando. Lo que va a ver es el reflejo del incremento de los aranceles, que es lo mismo que está sucediendo con Ecuador. Entonces, lo que preocupa a este encuentro es que sea ambiguo, que no funcione, que Trump regrese con más mano dura, que Petro tampoco dé paso a negociar y nos encontremos con un golpe económico con el principal socio comercial de Colombia. Y hay un comentario ahí que me parece relevante y es: esa pelea con Trump no ha sido rentable políticamente solo para Petro. A Lula le ayudó. Uno ve las encuestas de Lula en septiembre del año pasado, que tuvo ese encontrón también con Trump, tuvo un crecimiento importante, y en Canadá pasó lo mismo. Es decir, aquí todos están pensando también en que hay elecciones, en que hay una imagen, pero pelear con Donald Trump es la mejor manera. Ahí importante, Felipe, es la diferencia cómo se maneja. La diplomacia no se maneja por Twitter. Lula ha sido estratégico, Canadá ha sido estratégico, México ha sido... Por X, no, claro, pero digamos, tanto Trump como Petro. No es el pero la forma de liderazgo de diplomacia, tanto de Brasil, Chile, México, Canadá, funcionó para que beneficiara a sus estados. Pero justamente la llamada que se produce entre Trump y Petro se va bajo el marco de una filigrana muy bien detallada de la Cancillería colombiana. Eso demuestra y habla muy bien de la institucionalidad y de la política exterior de Colombia frente a Washington. Yo sé, y lo han planteado acá de muchas maneras, Trump no está haciendo esta reunión de buena fe. Y Trump, antes que ser político y presidente, ha sido empresario y negociador. Por favor, o sea, si Trump pone sobre la mesa un espacio de interlocución con Colombia es porque sabe que hay intereses de por medio en su estrategia geopolítica que puede priorizar en una reunión con Petro. Ahora bien, que Petro vaya con una agenda y esta agenda resulte en resultados beneficiosos sobre la negociación, no lo sé, porque igual es una pugna de poderes, es una pugna de relatos, o sea, no se puede tampoco decir que Petro va a ir a legitimar a Trump o que Trump a su vez va a legitimar a Petro, porque Trump también tiene mucho que perder con esta reunión con Petro, ya que parte de su base en la Florida, ¿no? Marco Rubio, que es el principal interlocutor de la Casa Blanca con América Latina, es prácticamente un detractor a muerte de Petro, ¿sí? Y si alguien ha generado un ambiente enrarecido entre la relación entre Colombia y Estados Unidos, más allá de la diplomacia de Twitter,
ha sido Marco Rubio hablándole al oído a Trump, diciéndole: Colombia se está saliendo de control, Venezuela es nuestro principal interés, y si hay un cambio en la política estratégica de seguridad nacional de los Estados Unidos es porque Marco Rubio interpone esa agenda de la élite de la Florida. Entonces está claro que esta agenda va por intereses de parte y parte. No podemos subestimar tampoco cuál es el interés de Trump al sentar al mandatario de un país como el nuestro en plena coyuntura, un proceso de transición democrático en Venezuela. ¿Sí? Bueno, dicho eso, me quedó aquí una cosa pendiente que la mencionaron Felipe y que la mencionó también hace un momento Juan Sebastián, y son las elecciones. Esta reunión llega cuando en Colombia estamos a pocos días de ir a las urnas, al menos a escoger Congreso y a elegir a aquellos que participarán en las consultas antes de la primera vuelta presidencial. ¿Cuál, Felipe, es el efecto de esta reunión en las elecciones? Porque he escuchado mucho esa tesis que usted empezó y alcanzó a mencionar ahorita de es que esto no es una situación solo política o no solo económica o no solo entre estados, sino que tiene mucho de dinámica electoral. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el efecto de esto en las elecciones de Colombia? Este año arrancó con la intervención ilegal e ilegítima en contra de Nicolás Maduro en Venezuela. Y uno ve todas las encuestas que se han hecho a partir de ese momento y uno ve un repunte en la popularidad del presidente y uno ve también en su candidato presidencial Iván Cepeda una tendencia al alza. Acá es muy difícil explicar y atribuirle los efectos de algún hecho político a un número en una encuesta, pero parece haber, digamos, suficiente evidencia para demostrar que en efecto esa disputa con Trump, que ha sido la principal disputa de Petro en los últimos días, le está generando un rédito electoral. Y estando a 36 o 35 días de la elección de Congreso, jugándosela todo por mantener una bancada que sea lo suficientemente grande de o hacer oposición en caso de perder, o tener mayorías en caso de que continúe el proyecto político de Gustavo Petro, por supuesto que está en su baraja, y de hecho él sabe que la confrontación, mucho más que el acuerdo, le ayuda. Ahora, en el acuerdo también puede ganar. Puede estar Petro en una situación de gana-gana, porque en el acuerdo invalida muchos de los argumentos que ha exhibido la derecha en Colombia de que la política de Petro ha sido caprichosa, de que se ha tratado, digamos, por canales no institucionales y por Twitter. Entonces, Petro puede, en un escenario, llegar a ganar con cara y ganar con sello. Pero Felipe, ahí yo se lo voy a poner en las palabras más sencillas posible para quienes nos ven y nos escuchan a esta hora e incluso se suman a esta conversación usando numeral El Andén. Eso que usted nos está diciendo, ¿qué significa? Que un colombiano hoy, a la hora de definir su voto, se pone del lado de un presidente o del otro en la pelea, es decir, que estar del lado del presidente Petro o del lado del presidente Trump sí determina el voto. Al ciudadano del común los temas de soberanía le pueden tocar directamente, es decir, al final Colombia tiene una identidad y el hecho de que una potencia extranjera diga hay una posibilidad de intervenir en su país, eso genera enorme crispación en un sector de la población. Pero la cuestión a mí no me parece tanto para el ciudadano, sino, por ejemplo, para los candidatos presidenciales que se dicen defensores de la patria y luego ante una amenaza de agresión no son capaces de decir una sola palabra. Ese es un escenario muy complicado para ellos de decir, oiga, la extrema derecha en todo el mundo defiende la soberanía, la patria, los valores más conservadores, y en este caso, por tener un gobierno de izquierda y por estar amenazado por un gobierno sobre el cual tienen afinidad ideológica, luego no pueden decir nada ante una cosa que es evidente, y es, pues, Colombia no puede soportar que una potencia ninguna pueda intuir o pueda siquiera sugerir que va a intervenir en suelo colombiano. De acuerdo, ahí el presidente Trump hoy es el principal jefe de debate del pacto histórico y de la izquierda colombiana, y eso lo entendió perfectamente Gustavo Petro y no va a ceder ante eso. De acuerdo, desde que inició la discusión del antiimperialismo, de la soberanía, el colombiano de a pie no entiende eso. Lo que entiende son las líneas discursivas y narrativas del presidente diciendo no vamos a dejar que un extranjero entre a nuestro país, y eso lo entienden perfectamente. Sin embargo, la oposición ha caído en el juego de entrar en venga Estados Unidos y haga una intervención en Colombia. El peor error electoral para ellos es caer en ese escenario político. ¿Por qué? Porque se lo cobra el colombiano. El colombiano pueda que sea de izquierda, de derecha, de centro, pero algo que sí tiene claro es que va a defender su tierra, va a defender sus intereses. De esta manera, el sector de la oposición, si no logra leer que lo que tiene que defender es la soberanía, la legitimidad del jefe de Estado electo en democracia, y que tiene que defender unas elecciones transparentes sin intervención y una transición del poder el 7 de agosto, y caen en el juego de la intervención de Estados Unidos, simplemente el gobierno de Gustavo Petro y el pacto histórico lo van a cobrar, y lo van a cobrar bien este 8 de marzo.
Pero Nicolás, ¿usted coincide con sus compañeros? Esto del nacionalismo de Colombia, de la soberanía, de la patria, de lo que tanto se escucha en estos días de peleas diplomáticas, ¿sí mueve la aguja a la hora de que un colombiano defina el voto? No sé qué tan cercana es la correlación, como bien lo explicaba Felipe, entre el nacionalismo que impera de mano de Petro, en donde dice... Yo se lo pregunto directamente, es decir, etcétera. Un colombiano hoy sí dice, Camila, espéreme, un colombiano hoy, Nicolás, sí dice, yo voy a votar por el candidato del gobierno porque es que hay una pelea con Donald Trump y de pronto nos invaden. ¿Usted sí cree que hoy esa puede hacer? La calle sí puede sentir el temor con lo que pasó con Nicolás Maduro, de que eventualmente Estados Unidos se nos pueda meter al rancho, como se dice coloquialmente. Pero Camila, yo quería hacer una pequeña acotación sobre un hecho muy importante. El hijo de Donald Trump publicó en X una encuesta de Atlas, que es esta firma encuestadora que ha venido haciendo sondeos no solo en Colombia, sino en diferentes países de América Latina, que aseguró que Milei iba a ganar, que aseguró que Cassi iba a ganar, que asegura, entre otras cosas, que Abelardo de la Espriella tiene muy buen porcentaje en intención de voto, de acuerdo a unas encuestas que ellos realizan de manera digital, que no se sabe a ciencia cierta qué tanta veracidad pueden tener estos datos, pero lo cierto es que el hijo de Trump publica en Twitter un pantallazo con los resultados de la encuesta de Atlas en Colombia, en donde favorece a Abelardo de la Espriella y dice: todos los países de América Latina que están teniendo resonancia con Estados Unidos están votando a favor de lo que Estados Unidos quiere, y Trump se ha atribuido el éxito de Milei, de Kass, ¿saben? Como esta derecha que se ha impuesto en el continente también tiene el beneplácito de Washington, y no me sorprendería que intentaran ejercer algún tipo de intervención para, pues, cambiar el resultado electoral. Y entonces, así esta pregunta para los tres, Nicolás, ¿quién es el candidato de Trump? El candidato de Trump a todas luces es Abelardo de la Espriella, un candidato dócil que le sirve bajo este contexto de reorganización del orden internacional. Yo quiero ser muy claro y específico en esta posición, y es la siguiente: Petro no va a negociar las líneas rojas sobre las que hemos hablado, migración, narcotráfico, Venezuela. Va a hablar sobre ¿qué papel va a jugar Colombia en la reconfiguración del nuevo orden mundial? Es que no nos olvidemos que, a pesar de que esto parezca tan abstracto, tan salido de lo que la realidad, de lo que la gente vive en su cotidianidad, la reconfiguración del orden internacional nos va a servir para tener mejor comercio, mejor relaciones con China, con Irán, con India, con Estados Unidos, pero Estados Unidos nos va a exigir: ¿ustedes de qué lado van a estar? ¿A quiénes les van a representar, pues, su principal característica de aliado en una relación que ha sido históricamente muy cercana? Entonces yo creo que Petro no va a doblegarse, va a marcar unas líneas rojas, pero sobre todo va a poner a Colombia en la mesa para, como lo he dicho anteriormente, no esté en el menú, que es lo que las potencias del norte global ahora temen. Dinamarca cree que, gracias a que Trump reculó, pero casi envía tropas para cooptar la soberanía de este territorio, y si no es la Unión Europea aliándose y enviando a diferentes tropas a defender a Groenlandia, Trump no recula, pero recula porque además hay un acuerdo que le permite a Trump tener soberanía sobre Groenlandia. Pero esto que nos parece tan lejano y tan abstracto está pasando en Venezuela, puede pasar en Colombia. Entonces está claro que esta reunión debe servir para establecer con legitimidad y grandeza cuál va a ser el papel de Colombia en esta nueva escena del orden mundial, Camila. A la pregunta concreta, el candidato que más le agrada al círculo cercano de Trump y sobre todo al Partido Republicano seguramente es el señor Pinzón, mucho más incluso que Abelardo de la Espriella. Okay, aquí empezamos. Ahora, por supuesto que en segunda vuelta, si la cosa va a ser Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, como parece y como dicen las encuestas que va a hacer, por supuesto que Donald Trump intentará que sea Abelardo de la Espriella. Habiendo dicho eso, el caso de Argentina es particular, pero yo creo que no es replicable. Por el contrario, cuando uno ve lo que ha pasado en Brasil, cuando uno ve lo que ha pasado en Canadá, cuando uno ve lo que ha pasado tras la intervención no de Trump, pero de Elon Musk en las elecciones de Alemania con la AfD, uno sí ve que en general los países están respondiendo contra Trump.
Y Trump, en el caso de Venezuela, hizo una cosa que Estados Unidos no acostumbraba a hacer y era ser demasiado franco con sus intenciones geopolíticas. Con Venezuela dijeron, ya, esto es un tema de petróleo. De hecho, había una apuesta en la plataforma Polymarket de cuántas veces decía democracia, cuántas veces decía Venezuela y petróleo, y no dijo una sola es democracia. Él fue honesto y fue franco de decir, esto es un tema de una disputa por un recurso estratégico que es el petróleo, claro. Y eso yo creo que sí ha generado un sentimiento de, hombre, ya es muy evidente que el interés americano está en los recursos. Por supuesto, Colombia es un país rico en recursos y ese discurso va a hacer que en la medida en que haya más confrontación, seguramente las posturas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro serán políticamente beneficiadas de la confrontación entre Juan Petro y Sebastián, a ver si desempatamos esto. ¿Quién es el candidato del presidente Trump? ¿Abelardo, Pinzón y acaso el Centro Democrático no está por ahí? ¿Usted quién cree que es el candidato? Quien brinda garantías y ha hecho un papel silencioso, pero también estratégico, ha sido Juan Carlos Pinzón. Es quien le brinda garantías al gobierno de los Estados Unidos para poder tener unas discusiones bilaterales que le permita instaurar una agenda geopolítica. Y Juan Carlos ha tenido cercanía histórica con Estados Unidos. Sin embargo, también resaltar un papel de una candidatura de centroizquierda que ha venido yendo y viniendo también como intentando mantener esas relaciones, que es Luis Gilberto Murillo. Ojo que esta semana el que estuvo recorriendo pasillos allí en Washington fue un señor que se llama Roy Barreras. Con Bernie Moreno. También fue a Washington. Vaya uno a saber si termina siendo cierto que Roy es el candidato de todos. Estas personas que hacen un papel suavecito, por debajo, que no publican mucho en redes sociales, tienen una conexión muy directa con Estados Unidos y van a jugar un papel fundamental en las consultas. Por lo pronto le anoto a Pinzón, señores, a mí se me está acabando el tiempo, pero nos falta una arista de esta discusión, nos falta una mirada adicional, y me falta saber, Nicolás, el efecto en esta reunión de la próxima semana en la vida privada o personal del presidente Petro y su familia, porque el mismo presidente Petro ha dicho que esta también puede ser la reunión para saber su futuro, porque a él le quedan apenas meses en el gobierno, está en la lista Clinton, está su esposa en la lista Clinton, él incluso esta semana habló de su hija Antonella, que le dijeron que era mejor que la llevara a la reunión en Washington, a ver qué efecto tenía esto en la dinámica de una familia metida en la lista Clinton, que no es menor, mucho menos cuando sea ese expresidente en la lista Clinton, pues la vida práctica cambia. ¿Qué va a pasar con la situación personal del presidente Petro después de esta reunión? Claro, Camila, como lo mencionaba en un inicio, el presidente va en las peores condiciones, sin visa, una visa que le dan por 5 días, en la lista Clinton, que es la lista de los narcotraficantes más temerarios del mundo. Digamos, es uno de los escenarios más catastróficos para el presidente Trump, pero momento. Hace unos meses Trump decía que él era el dueño de factories de coca en todo nuestro país y al cabo de 40 minutos en una llamada dijo, es un honor hablar con el presidente de Colombia y nos vamos a reunir acá en la Casa Blanca. Entonces es una persona que se puede esperar cualquier cosa. ¿Usted ve alguna esperanza de que salga? Tampoco puedo asegurar que Petro salga bien librado de esa reunión y automáticamente se le restablezcan sus derechos. No olvidemos que también hubo un momento bastante bochornoso para Colombia en donde estaba en un vuelo por la Unión Europea y se quedó sin gasolina y por Petro estar en la lista Clinton no le iban a vender gasolina. Entonces las implicaciones de que Petro esté en esta situación tan compleja no solamente son para él y su familia, son para todo el Estado colombiano en representación de él. Entonces, aquí para terminar mi apuesta. A ciencia cierta qué va a pasar, pero honestamente sí creo que con Trump y con Petro también se puede esperar cualquier cosa. Aquí para terminar mi apuesta, ¿sale Petro de la lista Clinton? Yo me atrevería a decir que sí, tal vez sí, o sea, si Trump es estratégico, podría sacarlo para beneficiar su relato. Nicolás, de construcción. En su caso, ¿usted qué cree? ¿Sale Trump de la lista Clinton? ¿Esto tiene efectos en la vida privada o mejor personal del presidente? Debería salir. Uno, digamos, ya por un tema de dignidad, de respeto, no debería sentarse con alguien que le ha dicho que es un narcotraficante, y eso sería un gesto, digamos, mínimo para poder normalizar la situación. Recordemos que no es la primera vez que pasa. A Ernesto Samper en el marco del proceso 8000 le pasó y además tenía la presidencia de los países no alineados. Entonces seguramente eso puede pasar y seguramente va a ser un punto que Petro diga, bueno, yo me siento a hablar, pero me siento a hablar sobre un tema esencial personal y sáqueme de la lista Clinton, porque hay que decirlo también, hay desaciertos en la política de seguridad de Petro y hay desaciertos en la forma de combatir el narcotráfico, pero de ninguna manera es un líder del narcotráfico, y cuando le hace una acusación de ese tamaño al presidente es una acusación que no la hacen a nosotros los colombianos. Y sale él
y sale su hijo, y sale su esposa, y sale Armando Benedetti, o esto es un asunto personal? Bueno, si uno ya negocia por uno, pues debería negociar Extender por el todos, beneficio. claro. Hacer el favor. Sí, hacer el favor. ya por decencia, pues. Juan Aprovechar. Sebastián, en su caso, ¿usted qué cree que va a Yo pasar creo con la que lista Clinton? Como les mencionaba al inicio de la discusión, va un tema personal en primera medida, Sí, va a sí. negociar eso. Y yo creo que el presidente Trump va a ceder, va a decir, bueno, hagámosle para empezar a discutir lo que a él le interesa, los intereses con Venezuela y Colombia. Que lo logre, no creo que lo logre por Armando Benedetti. Yo creo que a Benedetti sí le va a tocar hacer el trabajito extra, la milla extra para lograr el salir, pero va a ser el principal punto para poder seguir esa discusión amena dentro de lo posible. Los veo muy optimistas. Una cuñita. Cada vez que Trump está dando sus discursos, que son muy recurrentes en YouTube, se llena toda la sección de comentarios de taco, 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 que significa Sí. Trump always chicken out. Significa en español, Trump siempre asusta y luego se va, como digamos, siempre Tira la amenaza y luego piedra y recula. esconde la mano. Y en ese sentido, haberle incluido la lista Clinton y luego salir con apretón de manos diciendo, está bien, no pasa nada, vamos a continuar la relación, podría ser un taco, digamos, tradicional de los que ya ha hecho tantas veces. Yo Así los como veo muy recuerdo con optimistas, Groenlandia. lo que pasa es que no se les puede olvidar que es también el hombre más poderoso del mundo, que nos ha demostrado que sus obsesiones se cumplen, o al menos sus órdenes en Estados Unidos van saliendo al pie de la letra, pese a ese revuelo interno del que hablaba Nicolás al principio. Pues señores, se me acabó el tiempo, les anoté aquí sus respuestas, nos vemos el miércoles, la próxima semana, a ver qué pasa en la esperada reunión a la que va el presidente no solo, puede llevar a su canciller, porque finalmente también Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, otorgó ese permiso especial a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Acuérdense que es que además de tener un presidente en la lista Clinton, tenemos una canciller que no tiene visa, que la devolvió de manera solidaria por allá, cuando se anunció el retiro de visa para el presidente colombiano. A Felipe, a Juan Sebastián, a Nicolás. Señores, gracias por haberse subido esta noche al andén. Usted puede participar. Usted que nos ve, que nos escucha esta noche, ¿usted qué cree? ¿Será que el presidente Petro sale de la lista Clinton esta semana cuando se vea con Donald Trump? ¿Usted cree que habrá foto? ¿Que veremos la famosa rueda de prensa y el apretón de manos? Solo lo sabremos la próxima semana cuando se haga la reunión. Gracias por habernos acompañado. Nosotros, mientras tanto, nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en El Andén. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene acá.